afectados hasta los 175 empleados en Movistar Plus. Esta cifra supone un descenso adicional de 15 personas respecto a la propuesta anterior y queda muy por debajo de los 297 trabajadores planteados al inicio del proceso. Pendientes de Telefónica y también de cómo afecte a su cotización. Enseguida vamos a ir, como decíamos, con el cierre de los mercados europeos. Antes vamos a ir con el análisis, vamos a ir con los expertos y hoy tenemos con nosotros a Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por contar conmigo. Bueno, pues con el foco en Telefónica y en los bancos centrales, si te parece, vamos a empezar precisamente mirando a Europa. Hoy veíamos protestas masivas en Bruselas, hemos visto incluso lanzamiento de patatas contra el Parlamento Europeo en un día en el que se habla mucho de Euroclear, se habla mucho de estos activos rusos congelados y de si va a salir o no adelante, si vamos a tener un día con más división aún entre los 27. Quiero saber qué opinas tú y qué crees que va a pasar en las próximas horas. Cualquier ciudadano que tenga un mínimo interés en Europa, porque vive en Europa o porque tiene amigos en Europa, debería estar cruzando los dedos para que toda esta caterva de burócratas psicópatas de la Unión Europea no logre sus objetivos. Eso es importantísimo. Es normal que los agricultores estén, por ejemplo, en pie de guerra. Es decir, no hay un duro para ellos, sin embargo, todo el dinero para Ucrania, que ni siquiera forma parte de la Unión Europea, eso no cuesta nada en lograrlo. Y encima ahora quieren echar por tierra cualquier confianza en el sistema financiero europeo solo para seguir dando dinero a un país que ni siquiera es de la Unión Europea, robando activos a Rusia en este caso. Luego, poco me parece que está pasando para lo que tendría que estar pasando en la Unión Europea. Poco, ¿eh? Pero bueno, me imagino que tendremos que permitirles que empobrezcan más a la ciudadanía de lo que ya lo están haciendo. Esta semana conocíamos el cierre de la primera factoría de Volkswagen en Alemania, en su historia. Bueno, cuando ya no tengamos más que una mano delante y otra detrás, quizás solo nos quede la opción de protestar, pero mientras tanto, pues eso, solo protesta aquel a quien le toca directamente. En este caso, puedan ser agricultores o lo que sea, son los que protestan. Y sin embargo, pues el resto de ciudadanos, ovejunamente, soportando las barbaridades que se deciden en la Unión Europea. Me encantaría que alguien, cualquiera de los invitados que viene a Negocios Televisión, que son todos mucho más inteligentes que yo, diga una sola decisión relevante, favorable que ha tomado la Unión Europea en los últimos años para el espacio europeo. No les pido que me digan que se importa más verdura de Marruecos que de la propia Unión Europea en algunos rubros concretos de la agricultura, que eso es obvio. No necesito que me recuerden que se envía más dinero a Ucrania que el que se envía a 1000 sectores necesitados en la Unión Europea. No, que me digan una sola decisión que ha sido beneficiosa para la Unión Europea en los últimos años. Algún día se darán cuenta los ciudadanos europeos de que los mandatarios están ahí para destrozar Europa. Eso que dicen a veces de no, están locos, ¿qué medidas más absurdas toman? No, las toman muy bien, en contra de los intereses de los europeos. Europa se quiere o se intenta convertir a Europa en un campo de batalla y para eso antes hay que destruirlo económicamente y es lo que están haciendo y la ciudadanía no está despertando. Bueno, pues mientras la ciudadanía sigue aguantando, como bien decías, ovejunamente, hemos visto a alguien que sí que empieza a perder la paciencia. Ayer escuchábamos al presidente ruso, Vladimir Putin, que llamaba cerditos, literalmente, a los líderes europeos. Decía que la relación con los actuales líderes está rota, pero sí que abría la puerta al diálogo con la próxima generación. Esperemos que sea mejor. Alberto, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves este mensaje de Putin? Será mejor, sin duda, pero también, sin duda, será más pobre. Será mejor porque no puede ser peor la siguiente generación. Y más pobre porque ya veis con qué tranquilidad los ciudadanos están aguantando lo que hacen las élites europeas. Élites, bueno, los que están en el poder no son élites, son simplemente títeres de las élites. Pero decías que Putin está perdiendo la paciencia. Joder, Putin yo si hubiera sido Putin y seguramente cualquiera de las personas que nos escucha, habríamos perdido la paciencia hace mucho tiempo. No, Rusia está teniendo una paciencia proverbial. Veremos, bueno, me imagino que le va a durar porque Rusia lo está haciendo con mucha astucia. Sabe que Estados Unidos está interesado en que todo se normalice directamente con Estados Unidos. Veremos ahora si en Europa abre alguien los ojos. Lo veo difícil, ¿eh? Porque la censura cada vez campa más por sus respetos. Perdona, Sergio.
Sí, no, precisamente estábamos hablando, ¿no?, de los líderes europeos, del mensaje que ayer lanzaba Putin hace unas semanas, refiriéndose a la guerra en Ucrania. Decía: con Ucrania están siendo ataques quirúrgicos, con Europa no va a ser así. En el caso de que haya una guerra, decía que los ataques incluso podrían ser nucleares. Ayer veíamos pues un discurso prácticamente sin precedentes. Decía también Gerasimov, decía, pues el jefe de defensa ruso, Andrei Belousov, el ministro de defensa ruso, decía que la OTAN se prepara para una guerra de cara a 2030. También estamos viendo estos mensajes por parte de líderes europeos, de los jefes militares. Te quiero preguntar por esto, porque Rusia también empieza a darse cuenta y empieza a prepararse. Bien. Vamos a ver. Ayer las declaraciones que se vieron, que fueron las que has citado, tenían que ver con el consumo interno ruso. Por una parte salió Putin a decir que se iban a lograr todos los objetivos. Eso obviamente está dirigido al consumo interno ruso. Y luego sale Belousov a concretar que los planes de la Unión Europea son una guerra para 2030. En primer lugar, Putin, lógicamente, intenta hacer ver a su ciudadanía que la guerra se va a ganar. Y en segundo lugar, Belousov intenta hacerles ver que de la frontera para allí no tenéis amigos. Hablando a sus ciudadanos, no tenéis ningún amigo. Quieren una guerra para 2030. Luego, lo que está en cierto modo es mentalizando de que en los próximos años va a tener que haber decisiones gubernamentales orientadas a prepararse para una guerra. No sabemos si al final la guerra va a ser contra Rusia o las armas que se compren, como no la van a poder utilizar contra Rusia, porque que alguien me explique cómo vas a poder luchar contra una potencia nuclear con juguetitos de metal. Igual los juguetitos de metal que están ahora intentando comprar y corromperse con ello van a ser para utilizarlos contra la ciudadanía europea, a la que van a empobrecer de manera masiva. Esa es otra opción. Entonces, los rusos, por si los juguetitos de metal son contra ellos, se tienen que poner las pilas. Y es exactamente a lo que obedecen las declaraciones que hemos escuchado en las últimas 24 horas. Y es normal. Yo haría lo mismo, ¿eh? Es decir, ya una persona que conozca un poquito cómo ha sido la guerra de Ucrania, es decir, ya no dudaría de que en el caso de ser un ruso y Europa continúa por esos treces, se utilizarían armas nucleares sin ningún duda. ¿Alguien se piensa que los rusos van a poner en juego vidas rusas por toda la miseria europea que estamos viendo en los últimos meses? No. Tenemos armas nucleares, tenemos grandes antiaéreos, nos la jugamos. No la jugamos. Encima nosotros, si fuera ruso, claro, podemos colocar a los europeos los misiles como nos dé la gana, porque tenemos hipersónicos. Ellos no tienen los mismos misiles. Nosotros tenemos un S-500 que nos puede salvar de muchos problemas de los envíos de Europa. Ya está. ¿Alguien se piensa que van a venir con tanques aquí los rusos a luchar contra los tanques que quiere comprar la Unión Europea a costa de empobrecer a los ciudadanos europeos? Eso es ridículo. Pero ridículo. Así es que nada, veremos si la ciudadanía coge el mensaje. Hay un problema, ¿eh? En negocios de televisión se están viendo las declaraciones de los mandatarios rusos. En los medios de comunicación no se están viendo. Es decir, los medios de comunicación de Europa se cogen los trozos de la frase, lo mismo que le hizo la BBC a Donald Trump, con lo del el Congreso, el asalto en Congreso, se lo está haciendo los medios generalistas a la ciudadanía europea. Negocios de televisión es la excepción, una de las excepciones, muy pocas, ¿eh? Porque aquí sí sabemos lo que dice Putin. Y cualquier persona con dos dedos de frente, salvo que sea un pagado por el USAID o por la OTAN o por la Biblia en verso, salvo que seas un otaunto de estos, tú sabes cómo ha sido la guerra y cuáles son los problemas. Pero claro, el problema que tenemos es que la ciudadanía europea no tiene información, Sergio. Y como no hay información, salvo en casos como negocios de televisión, pues la gente no se entera de lo que pasa. No se entera absolutamente de nada. Bueno, pues un momento de censura, un momento de propaganda, cada uno escoge también, ¿no?, lo que quiere saber y lo que quiere conocer. No estoy de acuerdo, no. No, para poder escoger tienes que tener suficiente oferta. Y canales como Negocios Televisión hay muy pocos en Europa. No, Sergio, no. La gente está lobotomizada. Está adscrita al pensamiento único: Putin malo, Rusia mala, nosotros muy buenos y valores maravillosos. Mientras les están quitando los derechos por todas partes en Europa. No, Sergio, no hay oferta. Luego, si no hay oferta, no tiene cada uno el derecho a decidir. Para que haya un derecho a decidir, tiene que haber libertad. Y no la hay.
libertad no hay, pero eso sí, cada uno elige si coge o no el mando, si pone Televisión Española, si pone La Sexta, cada uno consume lo que quiere y luego, bueno, pues allá, ¿no? También nos han enseñado a no pensar en general, Alberto, así que es algo que se enseña desde el colegio y que también es muy cómodo, también es muy fácil, así que, bueno, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Ya que estamos hablando de informaciones, ya que estamos hablando de medios, hoy precisamente la agencia Bloomberg, uno de los medios, ¿no?, que se caracterizan por esto, hablaba de una incursión en Estonia. Decía que guardias rusos, 3 guardias rusos, han entrado durante unos 20 minutos en Estonia, claro, con lo que esto conlleva para la OTAN, qué decir de Estonia, ¿no?, donde precisamente es Kaja Kallas, una de las más beligerantes dentro de estos líderes europeos. ¿Es una casualidad esto que ha pasado con Estonia? ¿Crees que puede afectar también a Ucrania? Es una tónica general. La mentira continua que viene de la OTAN es una tónica general. O sea, tenemos una noticia, estamos durante 2 días dándole vueltas. Uy, Rusia ha lanzado misiles contra Polonia. 2-3 días con todo el barullo y dentro de 5 días ya nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque ya hemos asumido que era mentira. Y ha quedado en nada. Lo de los drones, ¿dónde está lo de los drones? Era mentira. Desapareció. Lo de los misiles que mataron a 2 polacos hace ya 2-3 años, ¿dónde está? Hombre, pues mira, eran unos antiaéreos ucranianos, si es que eran antiaéreos y no misiles lanzados de manera directa, y no eran rusos. Y así con todas. No, esto no es una excepción, es una tónica general. La mentira es una tónica general en la OTAN. Bueno, pues pendientes de la OTAN y de las mentiras, te quiero preguntar también por Donald Trump. Ayer con este discurso a la nación, con los mensajes de Tucker Carlson, que hablaba de que incluso se podía declarar una guerra a Venezuela, algo que parece complicado sin pasar por el Congreso. Alberto, ¿cómo ves todo lo que ha pasado en las últimas horas y sobre todo cómo crees que está la situación con Venezuela? Pues habrá que ver si a Tucker Carlson no le han intentado hacer una jugarreta, porque se supone que quien se lo había filtrado, dijo Tucker Carlson, era un congresista. Así es que veremos si es cierto lo que le han contado a Tucker Carlson y Donald Trump se echó atrás a última hora, sería la enésima vez. O a Tucker Carlson le ha jugado una mala pasada y le han dado una información falsa. Meterte en una guerra con Venezuela es mucho meterte en algo. Y veremos si Donald Trump se mete en eso. Y desde luego que si se mete en una guerra con Venezuela, probablemente ha perdido las midterm. Probablemente. Es decir, sus congresistas y senadores no van a continuar en la misma proporción que actualmente se encuentran en Senado y Congreso. Así es que veremos. Veremos si finalmente pisa el agujero o no lo pisa. Eso es un error de Donald Trump. Claro, ¿qué ocurre? Que en realidad se trata de intentar conseguir colateral para esos créditos que el sistema financiero quiere. Es decir, necesitan hacerse con el petróleo. Pero el método para Donald Trump es muy importante y puede cometer un grave error si lo hace por la fuerza. Pues ahí tiene la presión, por ejemplo, de Marco Rubio, ¿no?, del secretario de Estado de Estados Unidos, que está presionando mucho en este sentido. También parece que Pete Hegseth, el secretario de Guerra, está hablando en este sentido. En las últimas horas, Alberto, hemos visto a Rusia y a China, hemos visto a Sergei Lavrov, también hemos visto a Wang Yi, los ministros de Asuntos Exteriores de China y de Rusia, que han apoyado quizás, de una forma más evidente que nunca a Nicolás Maduro. Te quiero preguntar sobre esto también, si crees que ha tenido algo que ver con esta decisión o esta no decisión de Trump. Seguro. Hay muchos factores, A la hora de iniciar una guerra tienes muchos factores en la mesa. Y desde luego el apoyo que está recibiendo diplomático, porque militar recibirá algún tipo de apoyo, pero desde luego directo no va a recibir. O sea, Rusia y China no se van a ir allá a pelearse con Estados Unidos por Venezuela, eso seguro. Pero bueno, en material, en armas, seguro que sí, están ayudándole. Pero diplomáticamente también es muy importante. Y lo que tú describes es un apoyo, claro, diplomático. Seguro que ha pesado en Donald Trump. Un Donald Trump que no está entendiendo muy bien con quién se junta. Recordemos que Narco Marco, y le llaman Narco Marco en Estados Unidos porque emparenta con familias dedicadas a la droga. Entonces, Narco Marco no es su mejor compañía. Se han odiado toda la vida Donald Trump y Narco Marco. Entonces, claro, si entendemos que Marco Rubio está metido con calzador por el grupo sionista que promocionó la campaña electoral de Donald Trump y que Pete Hegseth, un tipo que es un criminal de guerra, o sea, es decir, estás enseñando vídeos todo el día de que has destruido tal o cual lancha.
Y cuando hay que ver el vídeo bueno, el vídeo en el que tú, después de estar 45 minutos los náufragos flotando en los restos de las lanchas, los asesinas, ese no lo quieres mostrar, ese es secreto. Es decir, los vídeos que son delitos son secreto, cosa que en Estados Unidos no debería ser así, porque tienen una legislación bastante más garantista que muchos países europeos. Pero para eso sí que hay que tener un secreto. Bueno, pues si Donald Trump no se da cuenta de que tiene a dos individuos ahí que no deberían estar, pues es un problema que le va a costar la presidencia. Sí, sí. Tiene que tener mucho cuidado con las personas que tiene en su entorno Donald Trump, porque él es muy displicente, muy desdeñoso a la hora de hablar, esto todo muy fácil, esto lo hacemos enseguida, pero tiene muchas pirañas en su entorno que van a aparecer durante los próximos meses. Según se acerquen las midterms, vamos a empezar a oír hablar cómo los demócratas empiezan a sacar a la luz los verdaderos resultados económicos de los aranceles. Lo del asesinato de náufragos en el Caribe. Vamos a ver todo eso que decíamos estos meses. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Que a Donald Trump no se le opone nadie? Sí, se le oponen, pero se le oponen en el momento adecuado. Es decir, cuando llegan elecciones. De manera que mucho ojo con todo lo que está haciendo Donald Trump, porque el tiempo que va desde junio hasta las midterms, nos van a tener la cabeza así con Donald Trump, los demócratas, con todo lo que ha estado haciendo durante los últimos meses. Importante esto que comentas, porque ayer escuchábamos este discurso de Trump donde destacaba sus logros, pero claro, lo importante viene a partir de ahora. Alberto, ¿quién esperas que resurja dentro de los demócratas? Se habla de Alexandria Ocasio-Cortez, de Gavin Newsom, ¿no?, del gobernador de California, incluso Kamala Harris está empezando a subir de nuevo en las encuestas. ¿Quién crees que va a ganar esa batalla? Kamala Harris yo la descartaría ya. En todos los candidatos a unas presidenciales, siempre aparecen quinielas rarísimas y alguien que no lo sabe argumentar. No, ya ha perdido. Kamala Harris ya ha perdido, no tiene pegada, fuera. Gavin Newsom es a mí el que me parece que para el imaginario estadounidense podría ser el más carismático. Pero bueno, igual Ocasio-Cortez se postula, no lo sé, sí, podría ser. Ocasio-Cortez, bueno. Pero a mí me parece que Gavin Newsom es... A ver, Gavin Newsom seguramente no tuvo interés en presentarse en las anteriores elecciones, en ser promovido para candidato, porque no quería enfrentarse a Donald Trump. Pero una vez que desaparece Donald Trump, imagínate, un J.D. Vance, que no sé si ganaría en las primarias, pero si ganara las primarias un J.D. Vance, Gavin Newsom tiene pelea ahí, porque estamos hablando de un tío que es más carismático. Yo apostaría por Gavin Newsom, pero bueno, no lo sabemos, vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver con qué nos sorprenden los demócratas, vamos a ver también, bueno, pues cómo puede lidiar Donald Trump con todos estos frentes. Un 2025 que ha sido bastante plácido, que ha trabajado mucho, cuántas órdenes ejecutivas ha firmado durante este año, pero el 2026 parece que va a ser harto complicado. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, como siempre un placer contar contigo. Muchas gracias, un abrazo, Alberto. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa,